Bienvenidos a Avanzando en la Tercera Edad. En esta ocasión, en la sección de valores. Soy Alejandro Márquez. El tema, la buena voluntad. En este trato de transmitirles de manera personal algunas ideas, experiencias. Si les ha gustado, denle manita arriba. No dejen de suscribirse. En estos momentos comenzamos. Buena voluntad. El tema que les tengo en esta ocasión es para estar bien orientados a nivel emocional y mental cuando por necesidad nos encontramos con la responsabilidad de pedir ayuda de la colaboración de nuestros familiares para el cuidado del adulto mayor, tomando en cuenta que nuestro adulto lo tenemos viviendo en nuestra casa. Si es el caso de recurrir a los otros hijos de nuestro adulto, porque se supone que tenemos una responsabilidad de ayudar y atender a nuestro padre o madre que ya está necesitando de nosotros por el paso de los años. El pedir su colaboración no es ninguna ofensa para nadie, solo es una correspondencia necesaria para los familiares que ya viven alejados de nosotros, que tenemos una responsabilidad de ayudar y atender para ser cuidados con nuestra compañía, en sus malestares, en apoyo para sus alimentos, para sus medicinas, con nuestro tiempo para llevarlo a su atención médica o ir por una urgencia por consecuencia de una enfermedad inesperada o por una molestia aparente sin importancia que ya están necesitando de toda la familia. No quiero decir que estamos obligados a hacerlo, solo que debemos responder con buena voluntad a lo que se nos presente para ayudar a nuestros autores de nuestros días, porque el favor o la atención no se la daremos a la persona que nos lo pide, ni a nuestro adulto, sino a nosotros mismos, porque somos ejemplo de nuestros hijos y debemos de pensar en nuestro bienestar y en el de los demás. Cuando no podemos ser nosotros los que pueden ayudar, entonces la ayuda no viene directamente del hermano. Como cabeza de familia, tenemos que solucionar familiarmente lo que vamos a hacer y cómo apoyar en la ayuda que se nos pide. En mi caso, yo no fui ayudado directamente, sino por otras personas que respondieron a las necesidades de mi madre. Cuando sabía que tenía que hacerme cargo directamente, no vacilé en enfrentarme a mi responsabilidad de hijo. Sí podía evadirme y dejar que otros lo hicieran. Más fácil sería esconderme en mis problemas y dejar pasar el tiempo para que lo resolvieran sin mí. Sin embargo, respondí en contra de mis deseos, porque lo único que me preocupaba era que si en vida yo no hacía lo que tenía que hacer, ¿qué iba a ser de mí cuando falleciera? Entonces, mi decisión no fue tan tranquila ni tan desprendido por mis atenciones. Ciertamente, fui en contra de mí mismo y no tuve que pensar qué pasaría, sino me dejé llevar por lo que yo creí lo correcto. A lo que me refiero, que fue por las circunstancias por lo que respondí
la responsabilidad para todos nos es difícil. Dejar de pensar en los intereses propios es aún más complicado, y lo único que ayuda en decisiones difíciles es buscar con buena voluntad soluciones, porque si lo hacemos a fuerzas será un castigo y difícil para nosotros mismos el estar luchando con las adversidades que se nos presenten. Sabemos de antemano que fuimos educados con bases firmes de ayudar a los otros. Sin embargo, se nos olvida, y en los momentos que se nos pide algo o pasamos al extremo de decir que sí haremos algo y no ayudaremos, sin embargo, los pretextos se convierten en una fuerza maravillosa para rehuir a nuestros compromisos. O podemos ser personas agradables con muy buenas intenciones y que después ya no nos encontrarán cuando nos llamen, o siempre estaremos ocupados y seguimos mintiéndonos que vamos a ayudar cuando en realidad no hacemos absolutamente nada, y nos convencemos de que nuestras propias actitudes son reales y que ya tendremos algún tiempo después. También hay otra forma muy oportuna de ser cuando llega una responsabilidad: estar presentes, hablar muy bien, decir que todo, y al momento de la realidad simplemente no puedo, ya no lo puedo hacer, no tengo, ahora entiéndanme, yo no soy alguien que pueda ayudar, eso encuentro solo, y vamos a encontrarnos pretextos para poderlo hacer. Ya sabemos que el ser humano es muy bueno para encontrar las salidas, pero para buscar las entradas somos muy complicados. Cuando se toma la decisión de ayudar, el camino no es fácil. Sin embargo, nos vamos dando cuenta que cuando empezamos a hacer algo poco a poco, se va sintiendo satisfacción por estar haciendo algo en contra de nuestros deseos. Nos damos cuenta que la barrera a nuestros problemas no está en cómo hacer el bien, sino que nosotros mismos hemos construido un muro que resulta difícil de derribar. Esta es nuestra obstinación de no querer ceder ante las necesidades de otros. La lucha interna es a nivel mental y de nuestras emociones, como ya se los dije, y finalmente, venciéndolas, nos damos cuenta que resulta ser más poderosa nuestra actitud positiva y nuestra buena voluntad que nuestros pensamientos. Gracias por haber llegado al final de este video. Si tienen algún comentario, con gusto se los contestaré. En la parte de arriba les dejo otras publicaciones. Denle a la campanita para que reciban las nuevas notificaciones de los videos. Nos vemos en el próximo.